Ya, hola, ¿qué tal? Buen día. Oigan, el paper que vamos a revisar hoy día es un paper que salió publicado en el British Journal de Anestesia ¿cómo se llama? Este año durante julio y perdón, durante noviembre, fue aceptado en julio, y que se llama la asociación entre la evaluación anestésica preoperatoria y en cirugía no cardíaca electiva y en resultados de pacientes y del el sistema de salud. ¿Ya? Entonces, como sabemos, la evaluación de riesgo preoperatorio permite una adecuada clasificación y optimización preoperatoria. Esa es como la premisa de por qué nosotros evaluamos a los pacientes en el preoperatorio. Ahora, la evaluación preanestésica, pensaba la evaluación preanestésica como hecha con tiempo, con anticipación, podría permitir una optimización preoperatoria, mejorar los resultados postoperatorios y además, eventualmente, y es lo ideal, disminuir los costos en salud. Pero pese a que ha habido un aumento, al menos en la población de la que les voy a hablar, un aumento sostenido de la evaluación preanestésica, no está clara que sea realmente efectivo hacer esta intervención de evaluar con tiempo a los pacientes a la hora de mejorar los resultados para el paciente y además como a nivel de costo-efectividad del sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que dice hasta ahora la evidencia? ¿De qué sirve hacer una evaluación preanestésica hecha con anticipación? Denme un segundito, que voy a dejar de grabar, espera, que me están llamando al turno. Ya, disculpen, ahora sí, gajes del oficio, entonces, acá. Ok, ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, está perfecto. Ya, disculpen que llegó justo una cosa. Entonces, ¿de qué sirve la evaluación preanestésica? Primero, lo que demuestra la evidencia, en disminuir la estadía hospitalaria, en disminuir la suspensión de cirugías, ¿ya? Esto de la estadía hospitalaria es como que queda la duda, no es 100% claro, pero lo que sí está claro que sirve es hacer con tiempo la evaluación preanestésica, es que no se suspenda el mismo día la cirugía, ¿ya? Además disminuye aparentemente los costos, nuevamente no está claro, y disminución de complicaciones y mortalidad, eso sí que no está para nada definido en la literatura. Entonces, el objetivo de este estudio que les muestro es estimar la asociación entre la evaluación anestésica preoperatoria y los resultados de pacientes y la utilización de recursos en salud, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo como final de esto? Contar con datos que puedan entregar una justificación del punto de vista de la calidad y del punto de vista de la costo-efectividad o más bien de los costos, para poder establecer clínicas preoperatorias que se justifican y además no solo por la inversión en términos como de la infraestructura y de la logística, sino también la redistribución de los recursos humanos y especialmente de los anestesiólogos que tienen que salir de pabellón para poder hacer estas evaluaciones preoperatorias, ¿no? Entonces, este es un estudio de cohorte poblacional. ¿Cómo se llama? Los autores son los que aparecen en la pantalla. Quiero destacar a dos que son como los más importantes, que son Duminda Wiyai Sundera, que es el tercero, y Daniel McIsaac, que es el corresponding, que ambos autores trabajan en Ontario y tienen como un centro de evaluaciones perioperatorias súper grande. Daniel McIsaac, sobre todo, tiene muchos estudios que tratan de evaluar la efectividad de las intervenciones perioperatorias en términos de la costo-efectividad y de los resultados de los pacientes, ¿ya? Entonces, este es un estudio de corte poblacional y se obtuvo a partir de los datos de salud de la población de la provincia de Ontario en Canadá, que son 15 millones de habitantes. Aquí una cosa importante es que en la provincia de Ontario todas las personas están inscritas en el sistema de salud universal y están todos sus datos puestos como forma electrónica, ¿ya?
Absolutamente todo, o sea, desde la evaluación que tienen en sistema primario hasta la hoja como intraoperatoria del registro anestésico, está dentro de este registro electrónico, ¿ya? Y hay un instituto que se llama ICES que recolecta todos estos datos de salud y los anonimiza, ¿ya? Entonces obtuvieron todos los datos desde esa base de datos gigante que maneja este instituto de investigación y que por ley en Ontario no necesita pasar por comité de ética ni hacer consentimiento informado, ¿ya? Por leyes provinciales, ya que son datos anonimizados, entonces los pueden manejar. Y la cohorte consistió en adultos sobre 40 años que se sometieron a cirugía electiva no ambulatoria entre los años 2009 y 2017, que hayan sido cirugías de riesgo intermedio o alto, que en la práctica fueron cirugía vascular, digestiva, uro, tórax y de traumato. Y la exposición primaria es haber sido evaluados por anestesiología los 60 días o sea, preoperatoria, ¿ya? Se estudiaron covariables que pudieran introducir algunas confundentes, como por ejemplo en la edad del paciente, tipo de cirugía, el sexo del paciente, el nivel socioeconómico, comorbilidades, el nivel de ASA, fragilidad y el grado de monitorización invasiva intraoperatoria. Esto se pudiera confundentes con mayor propensión a tener una evaluación preoperatoria, que se le indica una evaluación preoperatoria, o que pueda tener influencia sobre los resultados postoperatorios, ¿ya? Y el resultado primario de este estudio fue la sobrevida en casa en los primeros 30 días postoperatorios, o DAH30. Este DAH30 es un outcome combinado que tiene o incluye mortalidad, rehospitalización y alta no a domicilio, o sea que el paciente esté vivo y no hospitalizado, pero que se haya ido a una institución o que se haya quedado en alguna institución intermedia que tienen en Canadá, ¿ya? Y se define como una diferencia significativa 3 días, como cuando uno está en los estudios poblacionales, cuando hay diferencia de 3 días, en este DH30 se define como que es significativo, ¿ya? Y dentro de los outcomes secundarios está el DH90, o sea, lo mismo pero 90 días, los costos del proceso, la mortalidad 30 días y un año, la tasa de rehospitalización y la estadía hospitalaria. Alguien levantó la mano. iPhone levantó la mano. Hola, soy P. Oye, Hola, un Pedro. comentario que en Sí. general esto, para los que no sepan, pero en general cuando se hacen estos trabajos grandes y se ocupan estos outcomes combinados, es una estrategia que se usa bastante para tratar de disminuir el N necesario que necesitáis, porque de esa forma al combinar los distintos outcomes, que generalmente son relativamente infrecuentes, como mortalidad, te permite bajar el N que necesitáis para probar cosas. Y es una estrategia súper probada y se usa en un montón de tipos de estudios, los típicos son los cardiovasculares que hacen estos cambios, estos outcomes combinados y presentan estas cuestiones. Eso no. Ya. Después voy a necesitar más de tu ayuda estadística porque se ve en una parte medio difícil. Que es justamente ahora. El análisis estadístico, entonces, se hizo una estimación de la asociación entre recibir una evaluación preanestésica y los resultados postoperatorios. Y se hizo un ajuste de esta asociación con algo que se llama los puntajes de propensión o propensity scores. Voy a tratar, así como tratar de explicarlo muy en sencillo, es una forma, un método estadístico para poder evitar el sesgo por eventuales variables confundentes. Ya como este es un estudio retrospectivo poblacional, lo que uno estudia es, o lo que hacen es ver la exposición, que en este caso sería recibir una evaluación preoperatoria, y el resultado que sería, bueno, la estadía, el DH30 o mortalidad, o etcétera, ¿ya? Pero entre medio puede haber variables confundentes que pueden explicar el resultado y que en el fondo la exposición no sea la que explica el resultado, sino sea confundente. Por ejemplo, que la edad, por ejemplo. Un paciente mayor de 80 años probablemente es más probable, o sea, probablemente va a recibir una evaluación preoperatoria, pero puede tener peores resultados postoperatorios. Y eso no necesariamente quiere decir que sea por la evaluación preoperatoria, sino que es porque tiene más de 80 años. Eso habitualmente, cuando se hacen estudios que son prospectivos, aleatorizados, uno se puede, como se distribuye el riesgo, entre comillas,
en forma equitativa, o estas variables confunden de forma equitativa entre los grupos al hacerlo teorizado, uno puede sacarse un poco esa confundente, pero en los estudios retrospectivos pueden haber confundentes que, no se, que estén entre medio, ¿ya? Entonces este propensity score lo que hace es tratar de dar cuenta de esas potenciales confundentes y ajustar las asociaciones que se hicieron en el análisis no ajustado, ¿ya? Eso. Bueno, y el tamaño muestral que se calculó es de 1.119 pacientes, que ya les voy a contar que lo excedieron con creces. Y el testeo, una vez que ya hicieron los ajustes, o sea, las asociaciones y el ajuste con propensity score, se hizo un testeo como por modificación de efecto con algunas covariables que ellos encontraron importantes, como haber tenido previamente enfermedad coronaria, el grado de ASA, el score de fragilidad y el tipo de cirugía, ¿ya? Eso. Y además se hizo al final un análisis de procesos de cuidados que es también como otro, no es propiamente tal un resultado, pero sí vieron a qué se asociaba, o sea, como a qué tracks diagnósticos se asociaba el hecho de recibir o no una evaluación preanestésica, ¿ya? Vamos a los resultados. Se incluyeron 364.149 pacientes. Esa es la población, o sea, no es la población estudiada, son los pacientes incluidos, ¿ya? Y eso en un tiempo de 8 años, desde el 2009 hasta el 2017, que siguieron prospectivamente por un año para ver la mortalidad un año. Y la tasa de pacientes que recibieron una evaluación preanestésica, digamos en los primeros 60 días antes de la cirugía, fue el 2009 70% y el 2017 78%. En promedio, en todo el periodo fue 75%. ¿Ya? Era una tasa súper alta y además que va en alza, o sea, aumentó casi un 10% la cantidad de pacientes que recibieron estas evaluaciones preoperatorias. Y en los pacientes que recibieron evaluación preoperatoria tendían a ser mayores, tenían un ASA mayor, tendían a ser más frágiles y solían tener más, ser sometidos a cirugía de aorta abdominal con mayor frecuencia. Era como de las principales causas para derivar a ¿cómo se llama? A una evaluación preoperatoria, preanestésica. Y además tenían más comorbilidades, ¿ya? Especialmente tenían más hipertensión, más enfermedad coronaria y más diabetes mellitus. Acá quiero mostrarles en la tabla que todo lo que está al lado izquierdo y que yo lo puse en rojo son como los datos sin ajuste. Y lo que está a la derecha son los ajustes que se hace después de hacer esto del propensity score. Y no sé si se fijan, quizás son un poco pequeños los números, pero cuando se hacen este ajuste de propensity score, la población, entre comillas, la cantidad de individuos por cada uno de los grupos cambia. Y se hace ese ajuste como para eh, tratar de hacer que ambos grupos, en este caso con evaluación preoperatoria y sin evaluación preoperatoria, tengan una proporción similar de el confundente. Por ejemplo, no sé, hay ASA2, en los ASA2 en el lado no ajustado eran 21% ASA2 y 37% ASA2 los que no recibieron evaluación preoperatoria, pero cuando se hace este propensity score, como el ajuste, en ambos grupos se lleva como que sean ASA2 el 30%, ¿ya? Y eso lleva a que se cambie la población como para poder mantener la proporción de la confundente como, digamos, estable en ambos grupos, ¿no? Eso. Ahora, el resultado primario, que era esto el compuesto de 30 días, no se asoció la evaluación preoperatoria a más días libres de, o sea, más días vivos en la casa, ¿ya? En ambos casos fue 22,5 días en promedio, ¿ya? Así que no hubo una asociación en toda esta población de una evaluación preoperatoria con mejor resultado primario. En los resultados secundarios sí hubo algunas diferencias. ¿Ya? Primero hubo mejoría significativa o más días a los 90 días, como días vivos y días en la casa. También se asoció la evaluación preoperatoria a menor riesgo de mortalidad, menor estadía hospitalaria y menores costos en salud, ¿ya? Los costos en salud fueron de $150. Ahora, cuando se hizo, y esto es como bien importante, cuando se hizo un análisis por estos modificadores de efecto que les había comentado, si bien en la población general no hubo diferencias en el outcome primario, que era el DH30, o sea, el DH30, en algunos
subgrupos de pacientes sí hubo una diferencia significativa cuando los pacientes recibían una evaluación preanestésica con tiempo. Y esos pacientes son los pacientes con enfermedad coronaria, los pacientes con ASA 4 o más, o sea, pacientes muy enfermos, no hubo diferencia entre el ASA 2 y ASA 3. Los pacientes frágiles, eso también tuvo un efecto muy significativo. Los pacientes que eran frágiles tendían a tener mejores resultados que los pacientes no frágiles cuando reciben una evaluación preoperatoria. Y además, según tipo de cirugía, y la cirugía que en este caso, en esta cohorte más se benefició, fueron los pacientes sometidos a cirugía vascular. Ahora, hablando de esto de como los procesos diagnósticos asociados a la evaluación preoperatoria, los pacientes que recibieron una evaluación preanestésica tuvieron mayores tasas de ecocardiografía transtorácica, de test de esfuerzo, pues test de esfuerzo o eco-UTA, etc. Y test de función pulmonar, ¿ya? O sea, esos pacientes tenían, se les indicaban más estos exámenes, pero tenían menos tasas en comparación a aquellos pacientes que no recibían una evaluación preoperatoria de hacerse angiografías coronarias y de recibir una revascularización coronaria. ¿Ya? Esos son los resultados. Entonces, en resumen, en cirugía de riesgo intermedio y alto, la evaluación preoperatoria anestésica no se asoció con un mejor resultado primario que los 30 días de sobrevida en la casa, pero sí hubo un efecto en la población que era de mayor riesgo que los que les mencioné. Pacientes sometidos a cirugía vascular, pacientes con enfermedad coronaria, pacientes frágiles y pacientes ASA 4, que ya es como el extremo de pacientes enfermos, ¿ya? Pero frágiles, cirugía vascular y con enfermedad coronaria sí tuvieron un efecto sobre el outcome primario. Y en población general sí hubo beneficios en términos de mortalidad, de estadía hospitalaria y en términos de costos, ¿ya? Por lo tanto, existen beneficios potenciales de evaluación preanestésica, puse entre comillas, anticipada, porque obviamente todos estos pacientes reciben una evaluación preanestésica, pero al menos en los 60 días previos a la cirugía, y especialmente esto en la población seleccionada, ¿ya? Esto es muy relevante por la complejización del proceso perioperatorio en los últimos años. Cirugías más complejas, pacientes más complejos, que eso también está evidenciado por la mayor tasa de pacientes que se les indicó una evaluación preoperatoria a medida que pasaban los años en esta cohorte. Además hubo una disminución de costos que fueron de $150 canadienses por paciente. Ellos hacían un cálculo que, bueno, quizás $150 no es tanto, pensando que el costo de cada una de las cirugías en promedio era de alrededor de $17.000. Por lo tanto uno dice, chuta, esto es súper marginal, es como el 1% que uno se puede potencialmente ahorrar. Pero si es que se piensa que son 40.000 cirugías al año en esa cohorte, es un potencial de ahorro de $6 millones por año, ¿ya? Además de los otros beneficios que dijimos, ¿ya? Ahora, ¿por qué hay menos costos? Primero, puede haber una disminución de la estadía hospitalaria. O sea, la disminución de la estadía hospitalaria puede explicar esta disminución de costos. Y eventualmente, que no fue estudiado acá, pero que sí está escrito en la literatura, puede haber una disminución de las cancelaciones del día, que eso es como un proceso súper caro en salud. El agendar un paciente y que no se opere, además de traer pérdidas para el sistema, hace que el proceso de ese paciente en particular sea más caro, porque muchas veces ese paciente se tiene que quedar hospitalizado un día más, como un día antes de la cirugía, para hacer más estudios, etc. Por lo tanto, la disminución de cancelaciones es una potencial fuente de disminución de costos súper importante, ¿ya? Y respecto a esta disminución en la mortalidad, hay que recordar que igual asociación no es causalidad, sobre todo en este tipo de estudios que son retrospectivos, ¿ya? Pero, digamos, puede haber un sustento en esto. Esto contrasta con algunos estudios previos que de hecho se hizo en esta misma población por casi el mismo grupo de investigadores, un estudio que fue publicado también este año, pero en el JAMA de Medicina Interna, que mostraba un alza de mortalidad de los pacientes, pero que eran evaluados no por anestesiología, sino que por medicina interna. O sea, aquellos que es como se manda al cardiólogo para optimización, etc. Bueno, esos pacientes tendían a tener mayor mortalidad. Nuevamente, asociación no es causalidad, pero es una tendencia. Y la explicación de eso en ese artículo en particular es que los pacientes que iban a estas evaluaciones por medicina interna muchas veces tenían varios ajustes de medicamentos, tenía, no sé, diuréticos, antihipertensivos, etc.
Y además tenían harta más indicación de beta bloqueadores y más indicación de procedimientos invasivos como angiografía coronaria, revascularización, etc. Y eso podría explicar la mortalidad. Y además, otra cosa importante, digamos, parte de la hipótesis de este grupo, es que el hecho de que el grupo de anestesiología conozca a los pacientes con anticipación permite una optimización preoperatoria pensando en la cirugía en particular, que el anestesiólogo conoce con mayor detalle probablemente que el internista, y además queda una continuidad del cuidado. No necesariamente que es el mismo anestesiólogo o anestesiólogo el que evalúa al paciente y el que da anestesia después, pero la comunicación como dentro del equipo de anestesia probablemente ayuda a que el manejo intraoperatorio o postoperatorio sea más adecuado si es que se conoció en el preoperatorio del paciente. Y dentro de las limitaciones, bueno, esto es un estudio retrospectivo de cohorte y asociación a causalidad, como he dicho varias veces, pero lo bueno que tiene es que uno se hizo este ajuste por los scores de propensión, y además la población estudiada es enorme, o sea, son 365.000 pacientes, por lo tanto le da bastante validez a los resultados. Y otro problema potencial es que puede tener poca validez externa porque es una población súper particular que es la población de Ontario. Ahora bien, ellos mencionan que es una población bien heterogénea y además los centros que participaron son súper heterogéneos. Hay como centros hospitalarios grandes, universitarios, centros comunitarios más pequeños, etc. Por lo tanto, eso le da como algún grado de validez externa, ¿ya? Ahora, igual es un sistema de salud que tiene características súper particulares. Primero, tienen un registro médico electrónico súper bueno, por lo tanto, lo que ven en la consulta, el médico como atención primaria, se sigue con lo que ve el anestesiólogo en la consulta y lo que ve el anestesiólogo en el intraoperatorio, etc. Entonces, eso le da una continuidad al cuidado que puede darle un poco menos de validez externa en otros sistemas que no tienen ese grado de registro electrónico. Y además, bueno, la población de Ontario puede no tener las mismas conductas de salud y eso también puede ser un confundente. Eso. Ese es el resumen del paper. En mi opinión, pese a este problema como de la validez externa que acabo de mencionar, me parece un estudio súper interesante que trata de dar respuesta a algo que yo creo que varias veces como que se ha cuestionado en anestesia si es que vale la pena o no evaluar con harta anticipación a los pacientes. Obviamente que evaluar antes de la cirugía a los pacientes está bien, pero evaluar un mes antes o 3 semanas antes al paciente, si es que eso tiene algún grado de impacto. Y este estudio, si bien es retrospectivo, es súper grande, está muy bien hecho estadísticamente y avala en el fondo que el hacer una evaluación preoperatoria con tiempo puede tener beneficios para el paciente y también para el sistema de salud. Eso. Abro la discusión. Súper bueno, Peter, muchas gracias. Oye, un comentario a mí. Este trabajo lo encontré, estoy bien de acuerdo contigo. Me llama la atención, eso sí, que como que se trata de empujar un poquito los resultados secundarios en favor de la discusión y de lo que, digamos, de la agenda oculta que tienen los autores en parte. Si bien el outcome primario fue no significativo, los outcomes secundarios, algunos de ellos sí. Y ahí es donde ellos le ponen el máximo valor a esto. El gran problema es que como outcomes secundarios son desenlaces que son exploratorios nada más. Entonces, eh, ¿qué hay en el ambiente que, claro, encontraron algo, pero a lo mejor fue por suerte nomás? Lo más probable es que sea así. Yo también tiendo a creer con estos números, estos grandes números, tiendo a creer que la cuestión finalmente va a ser algo por el estilo y donde hay que meter las fichas va a ser en los pacientes graves, digamos, los vasculares, los ASA4, los, qué sé yo, los que tienen enfermedad coronaria, etcétera, que es bastante evidente y más o menos lo que uno tiene la idea en la cabeza, digamos, que son los pacientes que hay que evaluar. Pero mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Armamos una clínica de evaluación preoperatoria para todos los pacientes o se hace una cuestión
más dirigida a pacientes más graves y se hace digamos, un tamizaje previo antes de que nosotros los veamos. O no hacemos nada, derechamente. No sabemos nada. Em, o sea, yo creo que va más como la segunda opción que estabas mencionando, Flaca, como de, eh, a ver, yo creo que evaluar al 78% de los pacientes como estaban, como en el último año de la cohorte, es un exceso. O sea, que casi 4 de cada 5 pacientes que se vayan a operar tengan que pasar por esta evaluación preoperatoria probablemente no va a ser muy costo efectivo, ¿ya? Además de la logística que implica estar evaluando, ahí tendría que ser el calculador, no puedo, pero son miles y miles de pacientes que se evaluarían al año. Eh, por lo tanto, hacer una evaluación preoperatoria a todos los pacientes me parece que no es bueno. Y de hecho, estos resultados como que avalan no hacerlo todo, porque el outcome primario no fue significativo cuando se hacía a todos y cuando se hacía el análisis por subgrupos, sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede hacer? Primero, hacer un tamizaje, como mencionabas, como que ahí quién lo hace, ahí tengo la duda. Lo tiene que hacer el cirujano o algún enfermero o enfermera, como que guíe este proceso perioperatorio de los pacientes. No tengo la respuesta, pero creo que tienen que ser pacientes seleccionados los que vayan a a una evaluación preparatoria, digamos, con tiempo. Y para definir si es que vale la pena o no en cierto lugar en particular eh, tener o no una clínica de evaluación preoperatoria, yo creo que lo primero que hay que hacer es estudiar la población con la que uno trabaja. O sea, si es que uno está en un hospital donde son puros pacientes, no sé, puros pacientes traumatológicos, jóvenes sanos, ASA 1 y 2, probablemente hacer esto no vale la pena. Si es que uno trabaja en un centro donde hay muchos pacientes frágiles y muy añosos, etcétera, y los números así lo dicen, como estudiando la población con la que uno trabaja, dice que, oye, no sé, el 30% de mi población es frágil, probablemente ahí sí se justificaría a esos pacientes llevarlos a una clínica que se implemente para evaluación preoperatoria. Así que en resumen, habría que ver con qué población trabaja uno y si es que esa población lo amerita, creo que sí sería bueno, digamos, tener una clínica o una instancia de evaluación preoperatoria a lo que lleguen pacientes tamizados. No sé si Vic o Pede Sí, yo, levantaron la mano. Dale. yo pegaba eso. Oye, muy buena el paper y la presentación, Peter. Eh, sí, sí, estoy de acuerdo contigo y ayer que con los geriatras estábamos conversando justamente acerca de quiénes son los pacientes que uno debería como atinar, sobre todo como para los procesos preoperatorios o más bien como que le diéramos una mirada como con más tiempo y las formas de revisar a los pacientes justamente es bien sencilla, los instrumentos ya son válidos, son confiables. En Chile por lo menos tenemos, no sé, tanto Charlson como el CFS y con un buen entrenamiento que no dura más allá de, no sé, un par de semanas, eh, uno puede tener una idea más o menos de los pacientes a los cuales uno debería apuntar como para poder hacer esta evaluación previa. Y un poco el aprendizaje por dentro del Phoenix que nosotros hicimos contigo, la Panchita y el resto de los equipos de la Florida también, es justamente esto, o sea, que son instrumentos que se pueden aplicar sencillo. La población, como tú dices, uno los puede conocer de forma bien eh, con anterioridad. Y muchas veces como que no necesariamente tiene que ser una persona en específico, puede ser un equipo que me escuche mejor. Sin embargo, cuando se tamiza y se logra derivar a tiempo, es mejor que probablemente que pase como volado y que obviamente llegue el momento del día o horas previo a la cirugía y tenga que hacerse mucho más cosas complicadas. Pero es bien sencillo de hacer y probablemente si más de una persona lo puede hacer y lo deriva a tiempo, pero sí tiene que haber un mecanismo para poder recibirlo. Eso es lo único importante que creo. Eso. Exactamente. Que esté así como protocolizado, el tamizaje automático y derivación. Que eso también no es tan fácil de hacer, pero de todas maneras se puede hacer y en el estudio de ese Víctor así lo vimos. No sé si había levantado la mano P o quedó levantada de siempre. Sí, no, es un poquito lo mismo, el mismo punto que tocaste tú, que la secundaria, la pregunta de Laca, que eventualmente, si las cosas funcionan y empezamos a remar todos por el mismo lado, algunas de estas cosas se podrían hacer con inteligencia
presencial usando registros electrónicos de salud. Eventualmente, si tú tenías, no sé, pues, algún tipo de código que decía, el paciente va a cirugía, y algún tipo de algoritmo inteligente que te permita seleccionar adecuadamente, de forma automatizada, los pacientes que sí tienen factores de riesgo para ser, no sé, pues de ser de mayor gravedad, eventualmente tú podías encender una alarma y a ese paciente en particular mandarlo a evaluación, ¿cachai? Obviamente esto hay que desarrollarlo, hay que validarlo en la población donde uno trabaja, etcétera, y probablemente el algoritmo que usen en Canadá no es el mismo que vamos a usar acá, pero yo creo que no es algo para nada difícil de hacer, o sea, tenéis que montar el sistema, pero el algoritmo es relativamente sencillo. De hecho, nuestra evaluación predestésica también es básicamente un algoritmo, es pregunta sí, no, esto sí, si esto qué pasa, durante este tiempo tenéis que dejarle, no sé, pues suspender lo antiagregante durante este tiempo. O sea, nuestra conducta es bien algorítmica y eso se puede automatizar. Entonces, obviamente van a haber outliers y cosas que se van a escapar, pero esa es la gracia un poco del tamizaje, pues evaluar a toda la población y ir a enfocarse a los más puntuales. Que yo creo que es posible de hacer en un mundo digitalizado. Así que apoyen el proyecto PRISM. Y lo otro es que algunos de los que estamos acá, de hecho el Peña, yo y algunas otras personas de la Escuela de Medicina, estamos tratando de que también estos mismos datos puedan anonimizarse y eventualmente, estamos tratando, no sé si va a resultar, se pueden hacer cosas de este estilo. Y eso es uno de los grandes beneficios que te podrían dar el uso de la ficha clínica electrónica. En todo sentido, podéis mezclar datos no sé, pues desde cosas ambulatorias, una áncora, de sus cosas con pabellón. Entonces, la potencialidad de esto es gigante. Y eso principalmente. Y me pareció súper interesante el paper, felicitaciones. Alterman, creo que está con la mano levantada también. Sí, buena. Oye, sí, yo creo que fue un paper súper bien elegido, en el sentido que es un tema que es relevante y que uno, pucha, debería cuestionarse constantemente respecto a cuáles son nuestras formas de estratificar riesgo en los pacientes. Eh, yo, o sea, entiendo que finalmente lo más sexy hubiese sido encontrar de que en el outcome primario hubiese habido alguna diferencia, pero honestamente no me sorprende, porque finalmente es lo que uno en la práctica clínica ve habitualmente, y es que si tú tienes un extremo, o sea, perdón, un espectro de pacientes que va desde pacientes súper sanos, operados de cirugías complejas, pero súper sanos, a pacientes muy enfermos. Claramente, si tú tienes un gran porcentaje de pacientes sanos, esos te van a mover la aguja en torno a que el efecto de cualquier intervención va a ser más bien pobre. Entonces, esta estratificación y focalización creo que finalmente, más que un problema de encontrar los resultados de los outcomes secundarios, creo que era como esperable y es algo bueno para el diseño de los procedimientos o los procesos con los cuales uno debería como evaluar a los pacientes. Y ahí me queda dando vuelta, obviamente, qué es lo que queda para uno, en llegar y decir, bueno, ¿cuántas veces nosotros nos hemos cuestionado si es que tenemos que tener o no estas clínicas de evaluación preanestésica? Y evidentemente no tiene ningún sentido estar evaluando a pacientes ASA 1 y 2, digamos. Eso es como la moraleja de este trabajo con bastante buen fundamento. Como tú bien dijiste varias veces, asociación no es causalidad, pero evidentemente en esto la robustez de los datos es bien, bien buena. Y el otro punto que quería mencionar y que creo que también es interesante es que aquí hay dos capas, porque por una parte uno llega y uno evalúa y eventualmente desde el punto de vista del manejo preoperatorio, de evaluación o aumento de tu poder diagnóstico, en una de esas no haces nada. Y al final lo que te queda haciendo es estratificar mejor a tu paciente y ser más o menos agresivo desde el punto de vista de cómo lo vaya a manejar en el intraoperatorio. Y ahí tal vez hay un espacio en donde uno podría llegar y decir, claro, porque básicamente no es que yo esté evaluando a los pacientes y porque los evalúo les pido más cosas y les hago las coronarios y todo.
Porque eventualmente la diferencia puede estar en que en algunos de estos pacientes uno puede llegar y decir, mira, ¿sabes qué? A este paciente hay que sacarlo de la UCI, a este paciente hay que poner monitores de manera más y un seguimiento más estrecho, y tal vez esa es como una de las áreas en las cuales habría que tratar de avanzar un poquito más para entender cuando uno maneja mayor información y de mejor calidad con estas evaluaciones, finalmente cuáles son las decisiones distintas que se están tomando en torno al paciente. Eso como comentario. Toda la razón, Peña. Muchas gracias. Eh, Fuentes, levanto la mano. Ricardo Fuentes. Gracias, Def. Felicitaciones, súper interesante el trabajo, como han dicho. Un comentario y una pequeña pregunta. El comentario va en relación a lo que mencionaba Fernando recién. Es que, bueno, nosotros ya tuvimos una experiencia de tener una consulta preanestésica, la cual finalmente costos-beneficios hicieron que fuera abortando el tema de la consulta. Y mi comentario, entre comentario y pregunta es si con este paper da para pensar en tener una consulta para pacientes, ya entendemos que una población limitada, sería costo-beneficio evaluar, no sé, uno o dos pacientes de vez en cuando graves y con cuánta antelación. Tú por ahí mencionaste que los costos eran a favor, digamos, pero eran costos marginales. Entonces, ¿seguimos como estamos, crees tú? ¿O sería bueno implementar una consulta, no sé con qué frecuencia, cada 15 días o una vez a la semana y ver este tipo de pacientes? Y mi pregunta pequeña es si en alguna parte se mencionaba el porcentaje de cancelación de cirugía, claro, de cirugía. Eso suena como óptimo si uno pudiera con esto bajar un número importante de cancelación, a lo mejor sería una buena cosa para agarrar, digamos. Qué difícil la pregunta, pero la última pregunta, esto del porcentaje de cancelaciones no está definido en esta población, como que no lo estudiaron. Una de las hipótesis de los menores costos es que podía ser por menos cancelaciones, pero no hicieron el análisis. No me queda claro bien por qué no definieron eso. No sé si tuvieron problemas como acceso a esa información o qué. Y respecto de si implementarlo o no, yo diría que en el mundo ideal sí, no sería malo a población seleccionada, los pacientes más frágiles, pacientes con como cirugías de alta complejidad, el hacerlo. Pero yo creo que para implementar eso habría que hacerse algunas preguntas. Primero, ¿qué es lo que quiero ganar? ¿Quiero disminuir los riesgos del paciente? ¿Quiero mejorar la costo efectiva del proceso? ¿Quiero mejorar la experiencia del paciente, aunque no mejoren los resultados? Como dónde uno va a poner el centro en el fondo con esa intervención. Yo creo que una vez teniendo claro qué es lo que quiero mejorar, o sea, como quiero ahorrar dinero, quiero mejorar los resultados del paciente, o bueno, quizás quiero hacer todo, pero yo creo que antes de saber si implementarlo o no, y cada cuánto hacer una consulta preoperatoria o no, la primera pregunta que uno tiene que hacer es saber qué números, con qué pacientes estamos trabajando. O sea, qué porcentaje de nuestros pacientes son frágiles, qué porcentaje de los pacientes, o cada cuánto se opera un paciente frágil en nuestra institución, cada cuánto tiempo se operan pacientes vasculares, cuál es el número. Porque para definir la periodicidad de la intervención tenemos que, en este caso la evaluación preoperatoria, digamos con tiempo, tenemos que conocer bien a la población. Yo creo que quizás eso es algo en lo que estamos al debe, como de caracterizar bien a nuestra población quirúrgica. Y ahora, cuando ya esté caracterizada, como con cuánto tiempo de anticipación, extrapolándolo de otro tema, que es lo de prehabilitación, yo diría que debería ser probablemente 2 meses de anticipación no se justifica, pero sí debería ser al menos 3 semanas, porque una de las principales intervenciones y que está más en boga y que está cada vez más demostrado es la prehabilitación, que es súper importante en los pacientes frágiles. Y esa prehabilitación, el tiempo mínimo como en que se ha visto efectividad son 3 semanas. 2 semanas es medio límite. Por lo tanto, me atrevería a decir que si es que vamos a hacer una evaluación preoperatoria que esté enfocada en pacientes de más riesgo,
y que queremos hacer intervenciones que estén demostradas que sirvan, deberían ser al menos 3 semanas de anticipación, pensando en prehabilitarlos, además de manejo de anemia, pedir exámenes con tiempo, no sé, ecocardio, etcétera, ¿ya? Pero aparte de caracterizar la población, yo diría al menos 3 semanas. 2 meses probablemente es mucho, como era en este caso, como 60 días quizás es demasiado, pero sí 21 días, 20 días antes de la cirugía sería como un tiempo adecuado, en mi opinión. De acuerdo contigo con esto de caracterizar la población. Por ejemplo, mientras tú hablabas, estaba pensando a lo mejor en Santa Lucía, que suena bonito, que tienen la consulta al lado, que está como todo ahí mismo. Para el setting de personas que se operan en Santa Lucía probablemente va a ser fracaso total, digamos. Exactamente. En San Carlos a lo mejor podría ser un punto intermedio, pero acá en Marcoleta claramente éramos más frágiles y más deteriorados. Pero la Exactamente. infraestructura de Marcoleta no hay algo como para implementarlo. Sí. El espacio físico puede ser un tema. Oye, un comentario. Yo creo que la evaluación anestésica como con tiempo está bien implementada, pero no de forma formal. De hecho, ayer en San Carlos nos pidieron evaluar a una paciente que lo mandaba el cirujano a verla con cierta anticipación. Ahora, esto en general no es con 2 meses de anticipación ni menos 3 semanas, es como con 5 días, es poco lo que se puede hacer. Pero como que el conducto está más o menos y depende mucho del criterio del cirujano. Y lo otro que aquí como que se ha conversado bastante, que es un poco implícito para, no sé, probablemente para Víctor y para Detlef, pero la evaluación de la fragilidad, sobre todo en los pacientes mayores, está claramente mostrado que es algo que uno probablemente ya debería incorporar. O sea, tengo en la cabeza, porque estoy escribiendo un artículo que trata un poco de eso, al menos 5 guías de pacientes mayores en cual se recomienda la evaluación de la fragilidad preoperatoria. Nosotros no lo hemos implementado todavía, pero yo creo que es algo que deberíamos tratar de hacer de forma sistemática en todos nuestros pacientes mayores de 65 años e incluso algunos menores que tengan ciertas características. De acuerdo, Pedro. Eso, no sé si hay más comentarios, si no, lo dejamos hasta acá. Ya. Oigan, muchas gracias por la participación y por la atención. Que tengan muy buen día. Gracias, Detlef.